Buenos días, tardes, noches, sean todos ustedes bienvenidos a su canal, Cristo Jesús el Todo, un nuevo día, una nueva misericordia de Dios, porque infinitas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra del Señor. Estamos agradecidos, honrando una vez más a nuestro Señor Jesús, que es el que nos da la victoria ante el Padre. Le damos gracias y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, un nuevo día en los atrios del Señor. Estamos muy agradecidos porque el Señor es fiel, el Señor es bueno y todos los días nos da una nueva palabra para compartir. Para que sean todos ustedes llevando la salvación, compartiendo el mensaje divino de nuestro Padre para que lleguen todos al arrepentimiento. Acuérdense que el Señor Jesucristo decía: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, descansen en Él. El Señor los invita a que descansen en Él, en que le den una oportunidad. Él vino a dar su vida por todos nosotros. Él pagó por nuestros pecados y nosotros solo tenemos que arrepentirnos, matar el orgullo desde raíz, reconocer que somos pecadores y que no somos nadie ante el Padre. Muchas veces nos cuesta trabajo, pero el Señor es fiel, el Señor hará la obra en tu vida, el Señor trabajará en tu corazón. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo hará cosas grandes en tu vida y en tu familia. Amén. Vamos a iniciar con una oración, vamos a poner este día en manos del Señor y esta predicación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, te damos gloria y honra, Señor, porque nos permites vivir este momento, un nuevo día, Señor. Ayúdanos a ser mejor personas, Padre, ayúdanos que con nuestro caminar no hagamos tropezar, Señor, a nuestros hermanos, sino que cada día, Señor, tu nombre sea glorificado, que sea usted siempre acompañándonos, direccionándonos, Padre Celestial, que hable usted a su pueblo, Padre Celestial, que sea usted gloriándose, Señor, a través de mis hermanos y de todo ese varón, de esas mujeres que andan predicando la palabra. Sígueles dando fuerza, Señor, sígueles dándoles palabras, síguelos respaldando, Señor. Que sea usted, Señor, en todas esas naciones donde se predican la palabra, Señor, que tu nombre sea glorificando y que sea usted usándolos, Padre, como siempre, Señor. Glorifíquese una vez más a través de ellos, Padre Celestial, que llegue el mensaje a toda nación, a toda criatura, Señor. Te pedimos por los gobernadores de los países, Señor, que sea usted hablando a sus corazones, Señor, que quite su corazón endurecido, Padre, y que sean guiados por tu Espíritu Santo, Señor, que puedan gobernar, Señor, bajo tus ordenanzas, Padre, que no opriman, Padre Celestial, que no mientan, Señor, que sean ellos, Padre, guiados por ti, Padre Celestial, y puedan en todos esos países donde hay hambre, donde hay escasez, Señor, que tengan tu misericordia, Padre Celestial. Quita toda esa idolatría que hay en esos países, Señor. Sabemos que hay juicios, Padre, por tanta idolatría, por tanta maldad, Padre Celestial, pero nosotros hemos creído en tu nombre y creemos que toda la humanidad, Señor, reconocerá que tú eres Dios y que tú eres el único que tienes autoridad, Señor. Pongo en tus manos este servicio, Padre Celestial. Pongo en tus manos esta predicación, que seas tú hablando, Señor, al corazón de esta persona que estará escuchando hoy esta palabra, Señor. Que seas tú hablándole, Señor. Tú conoces sus corazones. Tal vez yo no los conozco, pero tú sí, Señor, porque tú vas delante de ellos como poderosos gigantes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Me da gusto poder estar este nuevo día aquí con ustedes, compartiendo una vez más una palabra poderosa de parte del Señor que habla a su pueblo. El día de hoy vamos a predicar bajo el tema la familia no es la que está en casa. Hoy vamos a predicar bajo ese tema: la familia no es la que está en casa. Usted ahorita se va a estar preguntando, ¿por qué la hermana dice la familia no es la que está en casa? ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso la hermana? Si la familia es lo más importante. Claro, mi hermano, la familia es bien importante. La familia es lo más importante que nosotros tenemos
en la vida, lo que el Señor, lo que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Dice, vamos a ver el significado de familia: grupo de personas normalmente unidas por lazos legales que conviven y tienen un provecho de vida en común. Tú dices, mi hijo, yo amo a mi hijo porque pues es nacido tuyo, ¿verdad? Claro, claro que los amamos. Nosotros muchas veces, cuando nos convertimos a Cristo, nos decimos hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué somos hermanos? Porque somos hijos de un mismo Padre, que es nuestro Padre eterno. Entonces, llega una confusión. A veces nosotros nos confundimos. ¿En qué aspecto? En que muchas veces nosotros decimos, no, es mi familia y mi familia no me hace daño. Es mi mamá no me hace daño. Es mi hermano no me hace daño. Pero muchas veces nos equivocamos, hermano, porque dice la palabra del Señor que las guerras, las luchas, no es contra sangre ni carne, sino contra huéspedes principales de las tinieblas. O sea, nosotros, aunque tengamos una familia muy unida, aunque seamos un espejo, porque muchas veces nosotros vemos familias completas, muy bonitas, que tú las ves, no sé, en redes sociales y dices, wow, qué familia tan hermosa. Pero sí, tú dices, wow, qué familia tan hermosa. Pero esa familia tiene una amante, hermano. Tiene una amante, tiene ¿cómo podría decirlo? Es pura vista, es pura vista. ¿Por qué? Porque llegan a sus casas, hay peleas, hay odio, hay reclamos, hay enojos, hay pleitos. No todas las familias son perfectas. Yo te puedo decir de una familia perfecta, y la familia perfecta está en Cristo Jesús. Mucha gente dice, yo no voy a iglesia, ponemos excusas que porque el hermano, fulanito de tal, esto y lo otro, pero siempre nos fijamos en los hermanos. Nosotros somos seres humanos, nosotros nos vamos a equivocar siempre, porque acuérdense que venimos del pecado, venimos de la descendencia de Adán, donde somos descendientes del pecado, pero viene nuestro Señor Jesucristo, nos hace salvos y nos restaura y nos restaura. Entonces vamos a ir a la bendita palabra del Señor para poder concluir este tema. Vamos a ir al primer libro de Samuel 18, capítulo 1, dice la bendita palabra del Señor. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era aceptado a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Muchos conocemos la historia del rey David, ¿verdad? Los que no los conocemos, le voy a dar una brevedad para que pueda entender esta palabra. Saúl era un rey de Israel, pero ese Saúl había sido escogido por el pueblo de Israel, no había sido escogido por Dios. Hubo un momento en que Dios los reprendió y les dijo, ustedes me están pidiendo rey. Él era el rey del pueblo de Israel, pero ellos querían ver un rey presencial, como muchas veces nosotros, ¿verdad? Creemos en Dios, pero dudamos de Dios porque queremos verlo en carne y hueso. Entonces, ellos tenían esa confusión, ¿verdad? Ellos querían un rey y Dios los reprendió. Jehová en ese entonces les dijo, ¿cómo que quieres un rey si yo soy su rey? Y les dijo, ¿quieres un rey que te esté oprimiendo? ¿Quieres un rey que te esté quitando lo mejor de tus tierras? ¿Quieres un rey? Tú estás escogiendo un rey que te va a oprimir. Y el pueblo no le importó y escogieron un rey. Entonces, Jehová dio la orden a Samuel que sí, que se escogiera un rey, y se puso a Saúl. Porque Saúl era grande y fuerte. Entonces era muy grande, muy fuerte. Ellos creían que ese rey los iba a proteger de todos los males que vinieran al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que un día, pues hubo una desobediencia de ese rey ante los ojos del Señor.
Entonces el Señor vio que el pueblo se equivocó por escuchar al pueblo, se equivocó el pueblo y escogió otro rey, que aquí el rey David. Entonces, pues el pueblo, el rey Saúl, pues ya no era lo mismo, porque pues ya era un rey reprendido por Dios. El Señor ya no lo quería, ¿verdad? Entonces él ya nosotros podemos ver cuando el Señor respalda la palabra, el Señor respalda. Entonces el Señor en ese momento ya no estaba respaldando al rey Saúl. Entonces él ya no era de agrado ante los ojos del Señor. Entonces llega el momento en que Dios, Jehová, busca un nuevo rey, que es el rey David, que tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces él lo escoge, lo pone por delante, pero pues muchas veces el Señor nos da reinados, pero nosotros no podemos irlos a pedir de un día para otro. Todo es un proceso. David era un jovencito, David tenía que tener una preparación, David tenía que ser guiado por el Espíritu Santo y tenía que haber una preparación antes de ese reinado. Él era un pastor de ovejas, él no podía ser un rey de un pueblo sin antes haber ido a guerra, sin antes saber usar una espada. Nosotros no podemos ir a la guerra si no sabemos orar, nosotros no podemos ir a la guerra si no ayunamos, nosotros no podemos ir a la guerra si no oramos al Señor. Entonces, ahí David tenía una preparación. ¿Qué pasa? Cuando Jonatán era el hijo de Saúl. Usted me puede preguntar, ¿pero cómo el hijo de Saúl? Si David le estaba quitando el trono, no. ¿Cómo Jonatán puede amar tanto a David si es el sucesor de su padre? ¿Cómo? Si nosotros lo vemos carnalmente, nunca lo vamos a entender. Porque un padre y una madre siempre apoyan a su hijo y sus hijos siempre apoyan a su madre, ¿verdad? Pero en este caso era diferente. Jonatán estaba apoyando completamente a David, porque Jonatán ya sabía que él iba a ser el sucesor de Israel, del pueblo de Israel. Él iba a ser el futuro rey. Le estaban quitando el reinado a su padre. Y además, que muriendo Saúl, Jonatán iba a reinar sobre Israel. Jonatán iba a ser el futuro rey de Israel. Y a Jonatán no le importaba eso, porque Jonatán sabía que David era escogido por Dios, porque Dios escoge a sus siervos, no nosotros. Nosotros nos equivocamos y nosotros pensamos que nosotros tenemos la autoridad y no es así. Dios no se equivoca y Él escogió a David como sucesor del pueblo de Israel, y Jonatán no lo podía impedir y él lo entendía. ¿Y cómo él lo entendía? ¿Cómo Jonatán? Porque eran guiados por un mismo espíritu. Cuando nosotros estamos en casa y no estamos en la misma sintonía, si mamá es cristiana, si papá no es cristiano, va a haber un encuentro, va a haber un conflicto, va a haber una contienda, porque no son guiados por el Espíritu Santo. Jonatán y Saúl ya no entonaban, ya no confiaban, ya no sé, a pesar de que eran padre e hijo carnalmente, ya no había una comunión, ya había una separación, porque Jonatán era guiado por el Espíritu Santo y Saúl ya era desobediente, él ya era víctima del pecado. Él ya había sido arrastrado por el pecado y Jonatán no permitió, como muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo reconocer. Decimos, no, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que le quieran quitar el reinado a mi padre? No era David el que le estaba quitando el reinado, sino que Saúl con sus propios actos fueron consecuencias de su comportamiento, de la desobediencia que hubo ante Dios. Nosotros muchas veces nos equivocamos y no reconocemos, porque Saúl todavía se enojaba cuando le comentaban. Él se molesta. Nosotros cuando nos reprenden nos molestamos, no recibimos el regaño, no recibimos la corrección, porque a nosotros aborrecemos la corrección. Pero el Señor dice en su palabra
que el que ama corrige, y Él nos ama, y si nosotros estamos mal, va a haber una corrección, aunque lloremos, aunque nos duela, aunque pasemos por lo que estamos pasando, va a haber una corrección porque Él nos ama y somos escogidos por Dios. Ellos ahí ya no encontraban, ya no sabían qué hacer, porque no eran guiados, Saúl ya no era guiado por el Espíritu Santo. Y Jonatán, claro que hubo una tristeza, pero hubo un gozo en su corazón el ver que había un futuro rey escogido conforme al corazón de Dios. Imagínate tú tener un rey conforme al corazón de Dios. Qué hermoso, porque el Señor nunca se equivoca y Él nunca va a hacer nada para perjudicarnos, sino para ayudarnos a ser mejores hijos, ayudarnos a que podamos tener y lograr terminar la carrera y lograr tener la vida eterna. Él nunca nos va a ayudar, Él nunca nos va a perjudicar, Él jamás nos va a perjudicar. Entonces, Jonatán, aquí podemos ver, dice, y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, el alma, porque nosotros somos guiados por un alma, el cuerpo es carne, el cuerpo se muere, pero nosotros tenemos un alma que es la que va a vivir eternamente. Dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¿Por qué ligada? Porque eran un mismo espíritu, estaban en sintonía, estaban pensando, porque a veces los hermanos tenemos problemas en la iglesia, porque ya no somos guiados, hubo una separación sin darnos cuenta, muchas veces tenemos una separación por un pecado, por una mentira, por una desobediencia y no nos damos cuenta de esa separación del Padre. Entonces es cuando empiezan los conflictos en la iglesia, cuando nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo y pedir perdón si hay un error. Pedir perdón, hermano. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, hermano. Nosotros tenemos oportunidades y tenemos abogado justo para nuestro Señor Jesucristo. Vayamos ante el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo y pidamos perdón por todos nuestros errores, por todas nuestras equivocaciones. Y aquí podemos ver un ejemplo muy hermoso, que uno de los mandamientos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nos amemos unos a otros, que nos respetemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros. Pero tenemos que ser guiados por un mismo espíritu. En una familia normal, en una familia puede haber prosperidad, puede haber estudios, puede haber alimento. Aparentemente en las calles, como dije en un principio, aparentemente son una familia hermosa, pero llegan a sus casas, hay conflictos, hay peleas, hay discusiones. Entonces, la familia hermosa es la del Señor Jesucristo. Esa es una verdadera familia. Imagínate, tú, dice la palabra del Señor, que nosotros, aún siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Ahora imagínate Él. Entonces, imagínate tu familia, si tú tienes una familia hermosa, porque yo no digo que lo haga, hay familias hermosas, pero imagínate guiadas por Dios. Esa familia sobresale sobre todas las cosas, sobresale sobre todo y sobre todos. El Señor nos ama, el Señor nos ama, el Señor nos ama, el Señor nos ama. Y Él tiene una buena familia. Él tu familia no la quiere destruir, sino al contrario, la quiere restaurar. Hay una nueva vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una nueva oportunidad. Y Él no solo te quiere a ti, Él quiere a toda a tu familia. Hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús todas las familias de nosotros, porque yo incluyo la mía, que sean salvos por el Señor, que tengan ese encuentro sobrenatural con el Señor, que puedan reconocer que Él es Dios, que Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, porque muchas veces nosotros nos equivocamos y creemos que nosotros somos, yo nací porque quise nacer. No, Señor, usted nació porque usted viene con un propósito. Usted viene con un propósito y usted viene a cumplir el propósito del Señor. Yo estoy aquí con un propósito. Me equivoco, soy ser humano, pero me arrepiento y pido perdón al Padre. Yo pongo en mis manos la familia,
pongo en manos del Señor mi familia. Y si en mis manos está poder guiar a mi familia bajo la voluntad de Dios, lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Porque el Señor no te levanta como primogénito. Hay muchas familias que son primogénitos, no carnalmente, sino espiritualmente, que son los primeros cristianos. Y el Señor te ha puesto como cabeza de tu familia, porque eres el primogénito. Tú tienes el respaldo de Dios. Nunca va a ser lo mismo una persona sin el respaldo de Dios. Aquí lo vemos con Saúl. El pueblo de Israel ya estaba siendo ganado en las batallas, pero ¿por qué era? Porque David iba con ellos y David tenía el Espíritu de Dios. Si Saúl se enfrenta ante Goliat, Saúl jamás lo hubiera derribado. Pero David sí, porque él iba bajo la voluntad de Dios. Dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Saúl tomó a David, porque hay mucha gente que dice, tú tienes brillo, tú tienes ángel, tú tienes misericordia de Dios. Dios te permite estar en esos momentos, porque Él te está respaldando. Hay personas que desafortunadamente hoy en día estamos viviendo una situación bien difícil en la humanidad. Estamos viendo cómo nuestros hijos son todos los días son atacados por el enemigo, con el internet, con puras personas de homosexuales. Todos los días, hoy ya no puedes salir a comer a un restaurante, a un parque, porque ves a una pareja y no les puedes decir nada porque ellos son de su comunidad. Nosotros no podemos respetar eso, pero no podemos contender, pero sí podemos orar por ellos, sí podemos hablarles de la palabra de Dios, porque Dios en la creación hizo mujer y hombre. Si Él hubiera querido el mismo sexo, hubiera hecho uno solo. Pero el Señor hizo mujer y hombre. Nosotros como autoridad sobre nuestra familia debemos de orar, debemos de direccionar a nuestros hijos. No podemos dejar que nuestros hijos se envuelvan en ese mundo. David dice la palabra que Saúl ese día no dejó que David fuera a casa de sus padres. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito con él. Entonces Dios le puso a Saúl en su corazón que él se quedara, porque era necesario que David estuviera con él. Porque este Saúl ya estaba endemoniado, ya había muchos demonios a su alrededor. Entonces David era el único que le traía la paz, porque tenía a Dios en su corazón. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudente. Fíjense, David ya sabía que era escogido por Dios. David ya había sido ungido por Dios, por el profeta Samuel. Él ya había sido ungido, pero él nunca fue arrogante, él nunca llegó y dijo, yo soy tu sucesor. No, porque un corazón conforme al de Dios es humildad, es humilde. Él sabía que el Señor tenía un plan para él, en la vida de él. Pero él estaba esperando el día que el Señor escogiera, que ese día llegara. Nosotros muchas veces queremos llegar y reinar, y no, el Señor me dijo que yo soy pastora, y el Señor me dijo que yo soy profeta, y el Señor me dijo, pero tenemos que saber esperar los tiempos del Señor. Nosotros no podemos ser egoístas, no podemos ser arrogantes. Necesitamos ser como David, prudentes. David era un joven bello, dice la palabra del Señor, de hermoso parecer, pero era pequeño, era rubio. Nadie se imaginaba que iba a poder reinar un pueblo, pero él no lo estaba reinando. Él solo lo dirigía porque él era guiado por Dios. Era lo que Dios buscaba y es lo que Dios busca en nosotros, que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, que seamos guiados por Dios. Que el Señor nos llene de sabiduría, de entendimiento.
que el Señor pueda manifestarse y gloriarse, porque nosotros somos siervos. El día de hoy vamos a orar por tu familia y por las familias de todos nuestros hermanos y por todas las personas que aún no conocen a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, por esta hermosa palabra. En tus manos ponemos, Señor, todas las familias, Señor, que lleguen con tu cobertura, Padre Celestial, que sea usted cubriéndolos con su sangre preciosa desde la mollera hasta la planta de los pies. Que sea usted, Padre, direccionando, gobernando, Señor, estableciendo su orden y su reino, porque sabemos que usted es orden, Padre Celestial. Que sea usted uniéndolos, Padre, que sea usted llevándolos de victoria en victoria, Señor. Que sea usted, Padre, respaldando y restaurando toda esa familia perdida en vicios, Señor, perdida en pleitos, Señor, todos esos divorcios, Padre, que el enemigo hace, Señor, todos los días, porque Él anda buscando a quien devorarse, Señor. Él quiere desunión, Él quiere divorcios, Él quiere pleitos familiares, pero hoy en el nombre de Cristo Jesús cancelamos todo ataque del enemigo en esas familias, Señor, y declaramos que este día, Señor, tú mandarás a tus ángeles, Padre, a predicarles el evangelio y prepara esos corazones, Padre Celestial, para que puedan recibir tu mensaje, tu palabra, Señor. No le demos entrada al enemigo, sino que usted con su palabra fuerte y poderosa, Señor, pueda restaurarlo, Señor. Nosotros esperamos de ti, Señor. Nosotros esperamos en ti, Padre Celestial. Nosotros recibimos la salvación por medio de tu sangre preciosa, pero ahora sabemos que tú esperas en nosotros, que hagamos tu voluntad, que llevemos el mensaje, Señor, y que todas esas familias sean guiadas por ti, Padre Celestial. En tus manos pongo todas las familias, Señor. En tus manos te pido, Padre, que mi familia sea restaurada por tu Espíritu Santo, Señor. Que reconozcan que tú eres Dios, Señor. Que te reconozcan, Padre Celestial. Establemos el reino y el orden, Señor, en nuestra vida y en nuestro hogar hoy, Señor. Recibimos tus ordenanzas, recibimos tu salvación, Señor. Recibimos lo que usted quiera hacer en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, iglesia. Hay un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que está a la puerta y llama y que espera todos los días por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Cristo te ama.